¿Qué pasaría si te dijéramos que esta historia no es solo un cuento, sino que tiene elementos de verdad en ella? Una cosa que llamó mi atención en esta historia, era cómo alguien podía permanecer inmóvil y hermosa sin envejecer, aún luciendo joven y dormida durante años. Eso no es posible, razón por la cual junto con muchas otras personas, pensábamos que no era más que una historia, hasta que me tropecé con este misterio y lo que aprendí, contradice todo lo que nos han enseñado. Muchos artefactos misteriosos e importantes han sido encontrados en las minas de carbón de Tizul, ubicadas en Rusia, pero este descubrimiento sigue siendo el más extraño y controvertido de todos. En septiembre de 1969, en un pueblo del distrito de Tizul, un minero llamado Alexander Karmaukov, durante un proceso de extracción de carbón, encontró un sarcófago de mármol de 2 metros de profundidad, en el centro de una capa de 20 metros, que estaba a más de 70 metros de profundidad. El sarcófago de piedra fue llevado a la superficie, y los mineros de carbón restantes, vinieron a ver qué se había encontrado. Se agolparon alrededor del sarcófago y trataron de abrirlo. Pensaron que habían encontrado tesoros porque la inscripción en el sarcófago estaba ricamente adornada. Esto significaba que la persona enterrada era alguien importante de su sociedad, y lo más importante, podría estar enterrada con tesoros, ya que la mayoría de las civilizaciones solían enterrar a sus muertos con tesoros. Los mineros intentaron levantar y abrir el sarcófago para ver qué había dentro, pero cada intento de abrirlo con golpes de maza fue en vano. Lo que sea que se usó para hacer este ataúd era fuerte. Los mineros casi perdieron la esperanza hasta que vieron que bajo los rayos del sol, el pegamento utilizado para asegurar la tapa comenzó a derretirse, dejando caer un líquido en el suelo parecido a la masilla. Los mineros intentaron levantar y abrir el sarcófago para ver qué había dentro, pero cada intento de abrirlo con golpes de maza fue en vano. Lo que sea que se usó para hacer este ataúd era fuerte. Los mineros casi perdieron la esperanza hasta que vieron que bajo los rayos del sol, el pegamento utilizado para asegurar la tapa comenzó a derretirse, dejando caer un líquido en el suelo parecido a la masilla. Ahora la tapa podía ser abierta. Los mineros abrieron el sarcófago para ver en su interior, estaba lleno hasta el borde con un líquido translúcido rosa azulado. Esto ya era extraño para los mineros, pero su mundo estaba a punto de ser sacudido, cuando vieron dentro del líquido, había una mujer inmensamente hermosa de unos 30 años, con grandes ojos azules que permanecían inquietantemente abiertos, un grueso rizo rubio oscuro con un tinte rojizo hasta la cintura, que cubría ligeramente las suaves manos blancas que descansaban a lo largo de su cuerpo. Выкопали гроб, начали крышку открывать никак не могли, еле-еле, говорит, ее потом приоткрыли. В гробу лежала женщина, лет, может быть, под 30 с косой и глаза голубые. Ella llevaba un vestido blanco que era transparente, y terminaba en la rodilla con mangas cortas bordadas con flores multicolores. Los mineros dijeron que parecía que ella no estaba muerta, y que simplemente estaba dormida. ¿Cómo pudo permanecer así durante Dios sabe cuánto tiempo? Era un misterio. Los mineros recuperaron el sarcófago, y una caja metálica rectangular negra y redondeada en un extremo, de alrededor de 25 por 10 centímetros, y nadie tenía idea de lo que era. La noticia del descubrimiento se volvió viral y pronto, la gente estaba desfilando para ver a la hermosa mujer. El sarcófago estaba abierto a la vista pública, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y todos en la ciudad vinieron a ver la maravilla. La noticia del descubrimiento finalmente llegó al centro regional, y antes de que los mineros o toda la ciudad lo supieran, su pueblo fue visitado por muchos jefes, de bomberos, del personal militar y policial. Cada persona con uniforme estaba presente. No mucho después de que un helicóptero de color ladrillo sobrevolara la zona, y dejara una docena de respetables camaradas, vestidos de civil, quienes le dijeron a todos los que estaban allí que de inmediato dejaran el sarcófago, porque el lugar estaba infectado, gritando que era contagioso repetidamente, para hacer que la gente tuviera miedo y abandonara el área corriendo por sus vidas, y funcionó. En cuestión de minutos solo el personal aprobado estaba a la vista. Agentes del gobierno con trajes grises llegaron al sitio para ponerlo bajo cuarentena. Colocaron una valla alrededor del sitio del descubrimiento, y tomaron los nombres de todos los que tocaron el sarcófago, o estuvieron cerca, supuestamente para un examen médico urgente, ya que fueron considerados contagiosos. Los testigos fueron todos reunidos y mantenidos en aislamiento durante varios días, mientras los guardias de seguridad los vigilaban.
Los testigos fueron amenazados para que no le contaran a nadie sobre el extraño hallazgo antes de ser liberados. Luego intentaron cargar el sarcófago en un helicóptero, pero era demasiado pesado, así que decidieron sacar el líquido rosa para facilitar la tarea. Tan pronto como el líquido fue bombeado fuera de la caja, el cuerpo de la mujer comenzó a tornarse negro. Justo delante de ellos, los ojos se volvieron negros y el cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente. Entonces detuvieron todo y volvieron a verter el líquido en el sarcófago, y el cuerpo comenzó a recuperar su brillo, y después de un minuto sus mejillas comenzaron a sonrojarse de nuevo, y todo su cuerpo volvió a estar como estaba. Parecía que no tenían otra opción que llevar el sarcófago de esa manera, con su líquido a cuestas, y los pedazos de masilla, y la tierra del suelo, fueron colocadas en bolsas de plástico, y a los testigos se les dijo que se fueran. Unos días después, llegó un anciano profesor de Novosibirsk, hacia Zabzik, y habló en un club del pueblo, sobre los primeros resultados de las diferentes pruebas de laboratorio realizadas en la princesa Tisul. El profesor dijo que este antiguo hallazgo cambiaría por completo la forma en que la gente piensa sobre la historia. Lo que él estaba haciendo, era solo un adelanto, y que pronto los expertos soviéticos compartirían los resultados de su trabajo, lo cual sorprendería a todos en la comunidad científica. Pero no lo hicieron así, probablemente le mintieron al profesor. Se dice que el sarcófago tiene por lo menos 800 millones de años de antigüedad. Esto es importante, porque si lo que él dice es cierto, eso significa que la teoría de Darwin sobre la evolución del hombre a partir de los simios, está equivocada. Eso significaría que no hay tal cosa como la evolución, y que los humanos y cada ser vivo que vive ahora, es igual a cada ser vivo que haya existido desde el principio de los tiempos, tal como la mayoría de las religiones te dirían. Возможно, космический разум, может быть, это наши предки здесь действовали очень давно, потому что на глубине 70 метров примерно 800 миллионов лет или 600 миллионов лет, как ученые считают некоторые. Esto significaría que la mujer fue enterrada en el periodo carbonífero de la era paleozoica, lo que significa que estaba viva mucho antes de que los dinosaurios existieran. Esto fue una enorme controversia en el mundo científico. Los esfuerzos por comprender la edad y el origen del sarcófago y su ocupante, dieron lugar a una extensa serie de pruebas, incluida la datación por radiocarbono y otras técnicas analíticas. Sin embargo, la datación por radiocarbono, un método fiable para determinar la edad de materiales orgánicos de hasta 50.000 años, resultó inadecuada para la tarea en cuestión. El material del sarcófago, junto con el líquido de conservación y la propia princesa, no se ajustaban a los parámetros esperados. Los científicos recurrieron a otros métodos, analizando los extractos geológicos y empleando técnicas de datación más sofisticadas que podrían dar pistas sobre la edad del sarcófago. La conclusión extraída de estos análisis fue nada menos que revolucionaria. Los datos sugirieron que la princesa Tisul y su sarcófago tenían aproximadamente 800 millones de años, una cifra que asombró a la comunidad científica, y desafió los fundamentos mismos de la historia humana. Al principio, la gente pensaba que era de una raza alienígena, incluso ahora, algunas personas todavía tienen esa creencia, y eso se debe a que el cuerpo de la mujer planteó más preguntas que respuestas. Para empezar, la tela utilizada para hacer el vestido de princesa que la mujer llevaba, no pudo ser explicada por la ciencia. De hecho, la tecnología para la producción de tal material aún no ha sido inventada por la humanidad, y es más de lo que jamás podríamos hacer. La ropa en sí misma no se descompuso, el líquido rosado en el que estaba sumergida no puede ser explicado, ni cómo mantuvo su cuerpo tan fresco, a pesar de haber estado muerta durante milenios. Algunas personas, incluso creían que lo que se encontró no era el cuerpo de una mujer, sino un biorobot que sería una copia de la persona real, quien representaba a una poderosa supercivilización. Creen que el robot fue colocado en el sarcófago a propósito, para que pudiera transmitir mucha información a las futuras generaciones, y la caja de metal encontrada en la cabeza de su sarcófago, podría ser como ella se comunicaba. De todas formas, era muy cierto que esta mujer pertenecía a un nivel cultural alto, que cualquier otro que se haya descubierto hasta ahora. El hallazgo fue declarado sujeto a investigación en curso, y con próximas revelaciones prometidas al público. Pero ¿cuándo has conocido a un gobierno compartir sus hallazgos con el público? Nunca lo harían. En lugar de eso, en una semana, el ejército rodeó Rezabzik, y enterró el lugar del descubrimiento,
y le dijo a todos los que vieron lo que sucedió, que lo olvidaran. Las personas que se negaron a renunciar y siguieron buscando la verdad sobre la princesa durmiente, misteriosamente murieron o tuvieron accidentes. Por ejemplo, uno de ellos pasó de caso en caso, e incluso escribió una carta al Comité Central. Sin embargo, un año después murió convenientemente de un paro cardíaco. Esa fue la historia oficial. Durante el año siguiente, uno por uno de los 6 pioneros que vieron el sarcófago, fueron eliminados en accidentes automovilísticos. Esto significaba que las personas que vieron lo que sucedió fueron silenciadas para siempre. En el periodismo tu fuente no importa y nadie tomará tu historia en serio, si no tienes una fuente creíble, y el gobierno en ese momento, se aseguró de que fuera así. Так что вот Карнаухов был. Он вообще-то никогда не пил, по крайней мере, сколько я его помню. Потом вдруг, оказывается, объявление было, что он напился и пьяный под машину попал. На мотоцикле. Después de 4 años, se realizaron excavaciones arqueológicas a lo largo de las costas e islas del lago Buraku, cerca de donde se encontró el primer hallazgo, con protección militar. La gente que vivía allí no sabía nada sobre la excavación. Todo lo que sabían era que acababan de desenterrar tumbas de la Edad de Piedra. El gobierno se aseguró de que solo personas autorizadas supieran lo que estaba sucediendo, algo así como el Área 51. Había un juramento de secreto, que venía con una amenaza de muerte si se rompía. La verdad salió de las palabras de un minero que trabajaba en el área de cuarentena. Estaba en un bar, ebrio, y luego comenzó a revelar los secretos. Habló de cómo habían descubierto 3 sarcófagos más, iguales al primero, con el mismo contenido y todo. Después de un tiempo, el gobierno ya estaba satisfecho con la excavación y los trabajos en las islas de Buraku. Cientos de tumbas fueron cubiertas con tierra para que pareciera que nunca había sucedido nada. La tumba no fue lo único cubierto, la historia también desapareció de la memoria y lentamente, con el tiempo, comenzó a parecer que el descubrimiento de la princesa Tisul nunca ocurrió. La mayoría de los críticos de esta historia han dicho que todo lo que sucedió fue solo una historia exagerada, mientras que otros están convencidos de su autenticidad. Como todo lo relacionado con el descubrimiento fue clasificado, y todas las pruebas físicas fueron confiscadas y mantenidas en secreto, solo tenemos los informes de los testigos aún vivos, y la información revelada por Valery Malevany. Es un hecho que en los años 60 existió una gran mina de carbón cerca del pueblo de Reykjavik, que fue cerrada por completo en 1972 por razones desconocidas. Se cree que existieron fotografías y grabaciones de vídeo, capturadas en los momentos iniciales del descubrimiento, y durante los exámenes preliminares de la princesa Tisul, pero desaparecieron de los archivos personales e institucionales. Se confiscaron o destruyeron documentos que detallaban los hallazgos, notas tomadas por los investigadores e incluso muestras del líquido de conservación. El papel del gobierno en la desaparición de pruebas y la supresión de información, solo alimentó más especulaciones. La falta de transparencia y el aparente esfuerzo por borrar el descubrimiento de la conciencia pública, llevaron a muchos a cuestionar los motivos detrás de la investigación. Había algo dentro del sarcófago, o en la existencia misma de la princesa Tisul, que representara una amenaza a la narrativa histórica establecida, o a la seguridad nacional, o fue la supresión un intento de monopolizar el conocimiento que podría ofrecer conocimientos sin precedentes sobre la historia y la tecnología humana. Una de las teorías más destacadas sugería la existencia de una civilización antigua sofisticada, muy anterior a cualquier sociedad conocida. По всем внешним признакам можно сказать, что она не инопланетянка, а скорее всего представитель древнейшей цивилизации, которая могла стать прародителем всего человечества. Los defensores de esta idea señalaron los materiales y técnicas avanzados implicados en el sarcófago y el líquido de preservación, como evidencia de una cultura perdida con conocimientos y tecnologías que superan con creces los de la humanidad contemporánea. Especularon que esta civilización podría haber existido en la Tierra en un periodo en el que la ciencia dominante creía que el planeta era inhabitable, o que solo era capaz de sustentar formas de vida simples. La princesa Tisul, según esta teoría, era miembro de esta antigua sociedad, quizás una figura de gran importancia, conservada durante milenios por medios perdidos en el tiempo.
какой-то катаклизм или еще что-то, цивилизация погибла, и вот как раз она осталась напоминанием, что жизнь на Земле была до какой-то великой катастрофы. Придет время, и она проснется. Los partidarios de esta teoría argumentaron que los materiales y métodos utilizados en su preservación estaban más allá de la capacidad en cualquier momento conocido de la historia, lo que sugiere un origen fuera de este planeta. La perfecta conservación y el material de su vestido, junto con la caja negra, que no tenía equivalente conocido en la tecnología humana, fueron citados como evidencia de influencia extraterrestre. Esta teoría a menudo se cruza con ideas sobre visitas de antiguos astronautas, que proponen que la historia humana ha sido influenciada periódicamente por el contacto con civilizaciones extraterrestres. Esta historia aún continúa cautivando y provocando debate. ¿Qué piensas de la princesa Tisul?